Anunciábamos en el día de ayer que íbamos a hablar de la misericordia de Dios. Estamos en la serie de los atributos divinos y como también recién decía mi esposa, no podemos amar a un Dios que no conocemos y no podemos obedecer a un Dios que no amamos. Por eso el conocer a Dios nos permite amarle más y amarle más nos permite obedecer sus mandamientos. El Señor Jesús dijo: si me amáis, obedeced o guardad mis mandamientos. Entonces tiene que ver con el amor, tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con el enderezar un evangelio que lamentablemente lo venimos diciendo, hemos creído que es el evangelio o nos ha parecido que hablar de Dios es el evangelio, pero no todo lo que habla de Dios es el evangelio. Y cuando uno profundiza en el conocimiento de Dios, empezamos a darnos cuenta de que creíamos conocerle, creíamos que sabíamos, y nos termina pasando un poquito lo de Job, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando nosotros empezamos a verle, cuando logramos verle, es porque el Señor nos hizo pasar por alguna aflicción. La iglesia empieza a entender el porqué de las aflicciones. Empezamos a comprender por qué vienen aflicciones a nuestra vida. Y esas aflicciones tienen un propósito, porque todo lo que nos acontece en nuestra vida desde que llegamos al Señor tiene un propósito. Nada de lo que nos pasa a nosotros está fuera del propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces se empiezan a ubicar los pensamientos, las ideas, y todo comienza a ser más claro cuando empezamos a conocer a ese Dios maravilloso que estamos conociendo. Muy bien. Hablando de la misericordia, podemos definir la misericordia como inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. Vamos a definir misericordia de esa manera, o de una de las tantas maneras que lo vamos a hacer en esta mañana. Inclinarse bondadosamente hacia alguien inferior. Recuerde que la palabra misericordia viene de miseria y de cardía, miseria y corazón, ¿no? Son dos palabras que se juntan para formar esta palabra y necesitamos irla definiendo para saber cómo es ese Dios misericordioso del que hablamos y qué es lo que se nos demanda a nosotros. Entonces también podemos definir misericordia como sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo. Y aquí me interesa que prestemos atención a la palabra activamente, porque vamos a ver que misericordia va más allá de un sentimiento. Es sentir piedad por alguien y ser activamente compasivo, sirviendo a ese alguien en su miseria. Compasión puede ser un sinónimo de misericordia, la palabra compasión. Así que cuando usted lea compasión, misericordia, son palabras muy, muy similares. Y Dios permanentemente tiene misericordia o se vive compadeciendo de los hombres. Fíjese que Dios se compadece de los hombres no a la distancia, sino que la misericordia de Dios es activa. Me interesa que si usted toma nota, esa palabra activa es importante, porque la misericordia incluye acción. No es, me duele lo que le pasa a esta persona. Ahí veíamos con mi esposa lo que estaba pasando en Hawái, los incendios, y claro, ahí a la distancia nosotros, me duele, qué tristeza, pero no podemos hacer nada. Pero el Señor va a poner escenarios para que nosotros podamos ser misericordiosos. Solamente que hay que empezar a divisarlos, darse cuenta de los escenarios que el Señor nos pone para que nosotros no tengamos un sentimiento a la distancia, sino que podamos ser activos en ese servir o tener compasión frente a otros. Es decir, actuar en consecuencia. La misericordia incluye una acción, o sea que significa que Dios tampoco solamente se conduele de nosotros, sino que Él también actúa en consecuencia. Y Dios es el primero que se describe a sí mismo como un Dios misericordioso.
Porque nosotros podemos decir, sí, Dios es misericordioso, pero el primero que dice que es misericordioso es Él mismo, y ya vamos a ir a la Escritura, en el libro de Éxodo 22, 26 al 27. Dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. El primero que se dice misericordioso es Él a sí mismo. Se da a conocer como un Dios misericordioso. Y para que nosotros no cometamos errores en nuestro caminar con Dios, porque a veces nosotros, como dijimos, a veces o lo humanizamos a Dios o exageramos la trascendencia, ¿sí? O no entendemos la inmanencia de Dios. Pero para que no cometamos ese error, nosotros tenemos que conocer esa misericordia de la que la Escritura nos habla. El rey David fue otro que describió a Dios como un Dios misericordioso. En el Salmo 103:8 dijo el rey: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios, David, Moisés, Abraham, todos estos grandes hombres y el mismo Dios dan testimonio de que Dios es un Dios misericordioso. Recuerde, ¿qué es ser misericordioso? Que oye al que clama, que se inclina ante o hacia el inferior y actúa en consecuencia. Es para que nosotros vayamos definiendo misericordia. Israel siempre fue un objeto de la misericordia de Dios. En Éxodo 2:23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Fíjese, porque eso nos va a dar el parámetro o nos va a armar la estructura de la misericordia de Dios, que es lo que estamos tratando de armar. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y el Éxodo 3:8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Si Multimedia lo deja ahí, vamos a ver ciertas palabras que nos van a ir armando la estructura de lo que es la misericordia de Dios. Primero, Dios oyó. En el 2:24 dice: Dios oyó. ¿Cómo se manifiesta la misericordia de Dios? Es que Dios nos oye. Dios oye. Son 4 palabras que arman esta estructura. La segunda, se acordó de su pacto. Dios no solamente nos oye, sino que cuando oye a alguien, revisa bajo qué pacto está esa persona. Porque Él nos trata a nosotros conforme a pacto. Él no nos trata conforme a sus emociones. Por eso es tan importante que nosotros sepamos, por ejemplo, bajo qué pacto estamos. Si usted es cristiano, ama al Señor, pero usted no sabe bajo qué pacto usted está, entonces usted tiene una idea muy amplia, muy vaga. Su fe va a ser limitada porque usted no conoce el pacto en el que usted vive. Si usted tiene un contrato de alquiler con alguien y ese contrato tiene cláusulas y usted las ignora, entonces usted no puede reclamar nunca nada. Usted siempre va a estar... No, usted tiene que ir con base legal de qué es lo que usted puede reclamar y qué no. Bueno, por eso cuando hablamos de misericordia no es un sentimiento aislado. Es algo que está bajo pacto. Entonces Dios oye. Lo primero que hace Dios es oír. Segundo, se acuerda de su pacto. Luego dice que ve la aflicción de su pueblo. Y número 4, desciende para ayudarlos. Ellos estaban bajo pacto. Por eso todo lo que acontece entre Dios e Israel. Ahí tiene los 4 pasos o los 4 puntos que arman la estructura de la misericordia de Dios. Dios oye los gemidos, recuerda su pacto, se compadece de ellos y desciende para ayudarlos. Ese es el proceso de la misericordia de Dios.
Así que este atributo del que estamos hablando hoy no es solamente un atributo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es un atributo que encontramos también en el Nuevo Testamento. Entonces, fíjese en Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. ¿Ves? Recién dijimos que compasión es un sinónimo de misericordia. Dice, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Fíjese la acción, automáticamente, no solamente que ve la necesidad, sino que hay una acción. Misericordia incluye acción. Y respondió él en el 37, me adelanto un par de versículos, dice, y les dijo, dadle vosotros de comer. Le dijo a sus discípulos, denle de comer a la gente. O sea, automáticamente viene la acción de Dios. Por eso conocer la misericordia de Dios es importante, porque yo no tengo solamente un Dios que le duele en su corazón, sino que se va a inclinar, va a oír mi gemido y que va a venir con respuesta. Y cuando yo conozco a un Dios misericordioso, entonces puedo orar con fe, sabiendo que nosotros estamos bajo pacto y estamos seguros de que cuando nosotros clamamos, el Señor va a responder. No hay tal cosa para nosotros que estamos bajo su pacto eterno, un Dios que va a oír y que no va a hacer nada. Un Dios que nos ama pero queda totalmente inmóvil. No existe eso para nosotros. Tenemos un Dios que responde y que actúa en consecuencia. De la misma manera que el Señor nos demanda, sed santos porque yo soy santo, también el Señor nos demanda a nosotros ser misericordiosos. Es una demanda de un Dios misericordioso que dice, ustedes también tienen que ser misericordiosos. Y cuando vamos trabajando y vamos jugando con los atributos, vamos un poquito a ver los atributos de Dios, pero también venimos hacia nosotros porque nos tenemos que reflejar en Él. Y vemos cómo también funciona o debe funcionar en nosotros la misericordia. Fíjese que el Señor dice en el Salmo 18:25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Mire por qué a usted y a mí nos conviene ser misericordiosos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Entonces acá empiezan algunas condiciones si yo quiero disfrutar de esa misericordia. En Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Enseguidita vamos a ver un poquito más lo que es el juicio, porque a veces tenemos una idea equivocada de lo que es juicio. Juicio no es condenación, juicio es evaluación. Entonces, es un mandamiento el ser misericordioso. La iglesia debe ser misericordiosa. Uno de los grandes impactos que sufrió Roma en los primeros siglos de la iglesia fue que la iglesia era misericordiosa. Y cuando se morían en las guerras los hombres y por las pestes las mujeres y quedaban los niños huérfanos, fue la iglesia la que acobijó a todos los niños huérfanos que habían quedado en el Imperio Romano. Eso fue un impacto tremendo, un acto de misericordia de la iglesia impactó al Imperio Romano y el Imperio Romano aceptó el cristianismo por esa misericordia de los cristianos. Así que imagínense lo importante que es que nosotros actuemos en consecuencia. No solamente que nos dolamos y que nos duela lo que le pasa a la gente, sino que aprendamos a actuar en consecuencia a ese sentir, que por supuesto es un atributo divino, que es comunicable porque Él lo comparte con nosotros y nos pide que nosotros seamos misericordiosos con los demás. Entonces nosotros después pedimos misericordia, pero Él dijo, yo me mostraré misericordioso con aquel que es misericordioso. Nosotros somos muy al revés, ¿no? Nosotros somos de sufrir, pero a veces no hacer nada. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Sufrimos, nos duele lo que le pasa a alguien, pero no hacemos nada. Por eso la exhortación del Señor Jesús con la parábola del buen samaritano. Había uno que lo habían golpeado, lo habían robado y estaba tirado, pero venía el sacerdote, que se le hacía tarde la reunión, el otro, y todos pasaban, pero nadie hacía algo. Hasta que dice que uno fue movido ¿a qué? A misericordia. Dice que se quedó, lo ayudó, fíjese, le pagó al mesonero para que lo tuviera allí, y si después gasta algo de más, yo te lo voy a pagar. O sea, la misericordia actúa, la misericordia no es simplemente un sentimiento que se nos tiene que quedar allí y que a veces pasamos rápido la página para que no nos duela demasiado.
¿Cuántas veces vemos, no sé, en el diario nos suele pasar, se prendió fuego una casa y una familia perdió todo, y decimos, ¡oh, qué doloroso! Pero pasamos rápido la hoja, o si la está viendo en la computadora, pasa rápido a la otra noticia. Y no hacemos nada, no llevamos un calzado, no llevamos un colchón, no llevamos una frazada. ¿Por qué? Porque no alcanza a ser misericordia, nos duele, pero no somos misericordiosos. Pero bueno, esta es la exhortación, hermano, es la exhortación que viene del Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros nos parezcamos a Cristo. Entonces nosotros lo hemos mistificado mucho, ¿no? A ese Cristo formándose en nosotros. No sé qué nos imaginamos cuando... No, que Cristo se forme en mí. Y pensamos que es una cosa mística, sino que porque voy a la iglesia y leo la Biblia, Cristo se va a ir formando adentro mío. Y lo hacemos una cosa mística. Pero cuando somos misericordiosos, es Cristo expresándose en nosotros. Eso es Cristo formándose en mí. O sea, cuando yo me conduelo de algo, decido actuar en consecuencia. ¿Qué hace la gente? Ve a Cristo en mí. Ahora, yo puedo sentir el dolor, no hago nada. Y después, Señor, que Cristo se forme en mí. Claro, no es así. Hacemos una cosa como que va a venir el Espíritu Santo con una varita mágica, te va a tocar y ya vas a ser como Cristo. No, tienes que ser como Cristo en obedecer sus mandamientos. Por eso Jesús dijo, el que me ama, guarde mis mandamientos. Y uno de los mandamientos del nuevo pacto es, sean misericordiosos. Por eso nos habla de eso que estamos hablando, de la parábola del buen samaritano. A eso también le llamamos vestirnos del nuevo hombre. Desvístanse del viejo hombre que no le importaba nada y vístanse del nuevo. ¿Qué es eso? Y veo que hubo una situación donde puedo dar una mano, voy y actúo. Y ahí voy expresando a Cristo. Y ahí el mundo va a ver que hay un Cristo, que hay un Dios en la tierra. Y eso también se llama crecimiento espiritual. Porque también mistificamos el crecimiento espiritual. Creemos que es solamente teoría. Entonces regresemos, le dije que jugábamos un poquito con el atributo divino, pero también nos miramos un ratito nosotros. Volvamos otra vez a ver cómo es la misericordia de Dios. Entonces, nosotros podemos haber sido duros de corazón y después haber cambiado, ¿no? Era inmisericordia y de repente decidí ser misericordioso y actúo en consecuencia, porque soy un hijo de Dios. Entonces, yo puedo haber cambiado, pero a diferencia de nosotros, Dios nunca creció en misericordia. Dios nunca menguó en su misericordia ni creció en su misericordia. Amados, conocer la misericordia de Dios es conocer a Dios. Porque vuelvo a repetir, como con todos los atributos que hemos dicho, pensamos que misericordia es algo que Dios tiene, cuando en realidad misericordia es algo que Dios es. Amor no es algo que Dios tiene, amor es algo que Dios es. Por eso cuando yo amo, Dios se manifiesta en mí. Por eso cuando tengo misericordia, Dios se está manifestando en mí. Dios nunca fue menos misericordioso, ni se volvió más misericordioso. La misericordia es la esencia de Dios, increada y eterna. No se creó la misericordia. La misericordia no nació, es eterna, siempre existió. Como cada uno de los atributos del Señor, Dios es misericordia. La misericordia de Dios es infinita, no puede aumentar ni disminuir. Porque a veces pensamos, no, Dios, Señor, tené misericordia. Dios siempre es misericordioso. Nosotros decimos, Señor, yo necesito que vos seas más bueno conmigo. No, Dios no puede ser más bueno, Dios no puede ser más santo, Dios no puede porque es eterno. Todo lo que Dios es eterno. No disminuye ni aumenta. Esto es importante entenderlo, porque como corremos el riesgo de humanizar a Dios, y como yo antes no era misericordioso y ahora soy un poquito más misericordioso, yo creo que Dios tiene que ser más misericordioso conmigo, y Dios no es como yo. Amados, lo eterno no se puede medir. Las medidas se inventaron para medir cosas finitas, cosas creadas. No podemos medir la misericordia de Dios. Por eso cuando dice, oh Señor, cuán insondables son tus caminos, ¿quién puede medir los caminos del Señor? Dios es eterno, no lo puedes medir. El centímetro, el milímetro, el metro, todo eso se inventó para medir cosas creadas. No se puede medir lo eterno. ¿Cómo lo mides? Vamos a medir el amor de Dios. Es eterno.
Vamos a medir la misericordia. No tiene fondo, o sea, es imposible poder sondar todos los atributos de Dios. Así que usted no crea que porque Jesús murió, Dios el Padre empezó a mostrar más misericordia. Yo que algunos tienen esa idea, no, que en el Antiguo Testamento Dios no era tan bueno, el del Nuevo Testamento como que es más buenito. Y eso es porque no lo conocemos a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea, no se puso más misericordioso porque envió a Jesucristo. Porque es misericordioso, envió a Jesucristo. Qué diferente. Esto para que nosotros tengamos una idea de cómo es Dios. Dios no es una cosa que va creciendo. Hay que entender que Cristo crezca en mí. No, ojo, tenga cuidado, porque el que crece no es Él, el que tiene que crecer es usted. Y usted se tiene que formar a la imagen de Jesucristo. Está bien dicho, porque lo dice Pablo, pero entendamos que no es Él el que tiene que crecer. Soy yo el que se va desarrollando conforme a su medida o su estatura. Por eso es importante, me gusta más cuando decimos que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Que nosotros tenemos que alcanzar su medida y no Él como una cosa que tenemos acá adentro que va creciendo Él. No es así. Y tampoco no es que al darnos un sumo sacerdote para que interceda por nosotros todo el tiempo, está mostrando más misericordia. Sino que porque es misericordioso, hoy tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche, permanentemente delante del Padre Celestial. Por eso dice el libro de Hebreos que Él puede salvar perpetuamente. Por eso usted fue salvo y usted no va a perder su salvación. Por eso Dios ya hizo la obra en usted y Él se va a asegurar de que usted no se pierda y usted termine en gloria como Él lo ha prometido. Porque a los que antes amó, predestinó y dice que ya los glorificó. Así que mi hermano, agárrese fuerte que la vida tiene sacudones, pero no te vas a caer del barco. Yo sé que hay cosas que nos asustan. No me gusta lo que veo. Tranquilo. Él está en control, Él está trabajando, es un Dios misericordioso. Pero vamos a aprender también, hay algunas cositas que tenemos que aprender para que esa misericordia siga obrando, más allá de la salvación que hemos recibido, que siga obrando en nosotros y cómo alcanzar misericordia. Nosotros podemos hacer que la misericordia de Dios sea inoperante en nosotros. Sí, Dios es misericordioso, pero yo puedo hacer que la misericordia de Dios no opere en mí. Por eso es donde yo tengo que tener cuidado. Somos nosotros los que nos alejamos de la misericordia de Dios por medio de nuestra conducta. Ya que nosotros somos agentes morales y libres, usted toma decisiones. Dios es misericordioso, pero ¿yo puedo dejar de alcanzar misericordia aquí en la tierra? Claro que sí. Observe, dice que debemos limpiarnos para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Eso está en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te dice, tienes que saber acercarte al trono para que la misericordia actúe en vos. No es una lotería el alcanzar misericordia. Nosotros tenemos una certeza en cuanto a misericordia. Los hijos de Dios tenemos un privilegio en cuanto a la misericordia de Dios. En 1 de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ustedes que antes no eran pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Acá para celebrar. Nosotros ya alcanzamos misericordia. Dice que hemos alcanzado la misericordia de Dios, porque en los hijos de Dios tiene que haber una conciencia de que tienen un Dios misericordioso. Y cuando hablamos de un Dios misericordioso, hablamos de un Dios que oye nuestro clamor, que recuerda su pacto, que se compadece de nosotros y que entra en acción para ayudarnos. Eso es misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Tenemos un Dios que responde. No tenemos un Dios inactivo. No, tampoco tenemos un Dios que es nuestro esclavo que hace todo lo que nosotros le pedimos. No confunda eso, Bueno, pero Dios misericordioso tiene que hacer todo lo que yo le pido. No. Él hace todo conforme a su eterno propósito y voluntad. Pero tengo que saber que tengo un Dios misericordioso. Por el solo hecho de ser pueblo, es que tenemos la certeza de que hemos alcanzado misericordia. Vamos a ir a Lamentaciones 3:22. Aquí el profeta dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿A qué nos exhorta este nuevo pacto también en el que vivimos? A esperar en sus misericordias. Porque la misericordia la vemos en dos grandes ámbitos, primeramente para nuestra salvación, pero también para nuestro caminar aquí en la tierra. Ya alcanzamos misericordia para salvación, pero yo tengo que saber alcanzar y recibir las misericordias todos los días aquí en la tierra. No alcanza el versículo, Señor, tus misericordias son nuevas todos los días. No, dice que yo tengo que ser una persona que entienda la misericordia primeramente. Y después volverme una persona misericordiosa. Porque Él se mostrará misericordioso con los misericordiosos. Entonces tenemos que aprender en nuestra teología a separar algo que no está separado, pero en nuestra mente para entenderlo. Separar, una cosa es el ámbito, la dimensión de la salvación, y otra cosa es mi caminar diario. Porque cuando aplicamos las cosas del caminar diario a la salvación, ahí saltan chispas. Usted tiene que saber cuando se habla de la salvación que ya alcanzamos, cuando hablamos de cómo se camina todos los días aquí en la tierra. Por eso hay gente que lee en la Biblia y para que no se vaya a extraviar o se vaya a perder tu hermano por el que Cristo murió. Y ahí están pensando en salvación, no está hablando de salvación. Está hablando de una persona que se extravía aquí en su caminar en la tierra. Ten cuidado de tratar bien a tu hermano para que no se extravíe, para que no se pierda. Porque hay gente que se perdió de las iglesias porque los trataron mal, porque le faltaron el respeto. Entonces, sobre todo los más nuevos que van llegando al Señor. Si usted tiene que tener cuidado, por eso el Señor dice, más vale que te ates una piedra de molino y te tires al fondo del mar, que hagas tropezar a uno de mis pequeñitos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. No solamente en nuestros ámbitos cuando nos reunimos. Cómo nos comportamos con toda la gente a nuestro alrededor. Con nuestros hermanos, sobre todo, dice, primeramente a la familia de la fe, cuidar a nuestros hermanos, porque un simple desprecio mío puede hacer que un hermano se extravíe de su caminar en Cristo. ¿Cómo hablas de tus hermanos? ¿Cómo saludas a tus hermanos? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo los perdonas? Hay gente tan sensible que cuando algo no le gusta ya anda despreciando a todo el mundo. Hermano, no puede ser eso, porque hacemos daño y si la persona no es madura, se pierde y se extravía. Entonces tengamos temor de eso. Los hijos de Dios saben esperar en las misericordias del Señor porque conocen su pacto. Conocer el pacto en el que estamos, hermano, es determinante. Salmo 106, 45. Se acordaba de su pacto con ellos y se compadecía conforme a la multitud de sus misericordias. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que dice, ¿quién es? ¿Quién es Fabián? Ah, Fabián está bajo mi pacto. Y él tiene todos los beneficios del pacto eterno en el que está. O sea, no es que Dios, bueno, a ver si Dios un día se levantó con el pie izquierdo y está medio cruzado con Fabián. No, no es así Dios. Dios no es emocional. Dios actúa según el pacto. Entonces cuando usted va a orar, fíjese cómo oraba Abraham, cómo oraba Moisés. Señor, conforme a tu pacto, conforme a tus palabras, conforme a tu dicho. Por eso tenemos que aprender a agarrar una Biblia y decirle, Señor, acá dice, vos dijiste, Señor, vos prometiste cuidarnos y guiarnos. Y dijiste que vos nos ibas a guardar en el camino. Esa es nuestra oración, debe ser nuestra oración. Entonces, para seguir ahora profundizando un poquito en lo que es la misericordia es hija de la bondad. ¿Por qué Dios es misericordioso? Porque Dios es bueno. Si hay algo antes de la misericordia, es la bondad de Dios. Una persona es misericordiosa porque es buena persona. Porque es bueno, tiene el atributo de que es benigna. Una persona benigna es una persona contrario a maligna. La persona maligna hace daño. Pero hay personas que son benignas, que usted sabe que no le va a hacer daño. Estamos hablando de la persona de Dios. Dios es misericordioso porque primero tenés que ser bueno para ser misericordioso. Y vamos a profundizar un poquito en las definiciones para que se nos vaya armando en la cabeza. Entonces, el juicio de Dios es la evaluación que la justicia de Dios hace. Porque a veces escuchamos la palabra juicio y la confundimos, porque también la palabra juicio se usa de otras maneras.
Pensamos como el castigo, ¿no? El juicio de Dios sí se usa de esa manera, pero en realidad, ¿por qué viene el castigo? Porque en realidad lo que se está manifestando es la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es santa, no puede ver el pecado, por eso ejecuta el pecado automáticamente. Entonces el juicio de Dios es la evaluación, a mí me gusta esa palabra, evaluación. Por eso te dice, tenés que juzgar con buen juicio. Cuando la Biblia te dice, juzguen con buen juicio. ¿Qué es lo que te está diciendo? Evalúen cada situación correctamente. ¿Cómo evaluamos? Bueno, Dios evalúa bien. El juicio de Dios es la evaluación que la justicia de Dios. ¿Cuántos recuerdan la definición de justicia de Dios? El proceder justo de Dios. Usted tiene que ir atando cabos, todo lo que hemos aprendido. Porque si no, ahora decimos justicia y usted no sabe qué es justicia. Entonces ahora decimos justicia, que es el proceder justo de Dios. Entonces vamos atando cabos. El juicio de Dios es la evaluación que la justicia de Dios, es decir, su proceder justo, hace sobre el hombre y su actuar y proceder en la tierra. Eso es el juicio, es la evaluación. Dios permanentemente te evalúa, me evalúa a los hombres, a todos los hombres sobre la faz de la tierra. El juicio de Dios evalúa y confronta la injusticia del hombre, es decir, su proceder, su mal proceder, su iniquidad, sus torceduras, y termina siempre dando un veredicto. Ese veredicto puede ser favorable o desfavorable. Usted dice, pastor, ¿de qué estamos hablando? De lo que te pasa a vos y a mí todos los días. Todos los días. Dice que el Señor, sus ojos están sobre todos los hombres. Él sabe las intenciones del corazón. Él sabe nuestros pensamientos. Él conoce el corazón de los hombres. Permanentemente el Señor evalúa, juzga cómo somos y confronta al hombre con su iniquidad y su pecado y da un veredicto siempre, permanentemente, favorable o desfavorable. Estoy hablando del hombre en general. Cuando hablamos del ámbito de la salvación, cuando el juicio se efectúa sobre el hombre natural, es decir, sobre el hombre que no conoce a Dios, y Dios evalúa a los hombres, por eso usted tiene que saber que hay juicios en toda la tierra, hay manifestaciones del juicio de Dios sobre la tierra. Por supuesto que nosotros no sabemos todo cómo Dios está actuando, pero muchas veces todos los tornados, los incendios, la sequía, juicio de Dios. Cuando usted ve a Israel se le pasaba la mano con los pecados, venía sequía, venían malas cosechas, se le morían los animales. Era el juicio de Dios evaluando y dando un veredicto. Entonces, cuando el juicio se efectúa sobre el hombre natural, no regenerado, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es ira manifiesta y por lo tanto perdición eterna. Estamos hablando en cuanto a salvación. Cuando el hombre natural parte de esta tierra. Cuando un hombre que no conoce a Dios muere, dice que está determinado que los hombres mueran una sola vez y luego de esto viene el juicio, es decir, la sentencia divina. Entonces, cuando la persona no fue regenerada, dice que el resultado del veredicto es perdición. Se va a una perdición eterna. Cuando el juicio o la evaluación se efectúa en nosotros, en un hijo de Dios, estamos hablando del momento de nuestra muerte. Cuando el juicio o la evaluación de Dios se efectúa sobre un hijo de Dios que ha sido justificado, el resultado es vida eterna. Porque si yo muero, si usted muere hoy, ¿sí? De repente el Señor viene con su evaluación y dice, está bajo pacto, vida eterna, automáticamente. Porque viene un juicio en el momento de nuestra partida. Ahora voy a hablar en cuanto a nuestro caminar diario. No sé si me logra captar, estoy separando para que entendamos cómo opera el juicio de Dios sobre el ámbito o el círculo de lo que es la salvación, pero ahora de nuestro caminar diario en la tierra, de cómo nosotros administramos la vida en la tierra. Y aquí presta atención porque esto nos pega todos los días de nuestra vida. Cuando el juicio se efectúa sobre el hombre natural, como le dije recién, Dios permanentemente está viendo cómo camina el hombre natural, el hombre no nacido de nuevo, que el hombre procede mal, que el hombre vive en pecado. Entonces el resultado es ira de Dios, maldición, aflicción y castigo. Así vive el mundo.
El mundo no regenerado vive bajo un juicio de Dios permanente. Por eso el mundo vive bajo maldición. Todo lo que usted ve, el sufrimiento, el hambre, la muerte, la enfermedad, todo lo que usted ve en el mundo es el resultado de un hombre que camina sin Dios, de un hombre que no ha sido regenerado y que por causa de ese pecado no justificado vive bajo maldición. Porque hay una medida que se colma. Usted dice, sí, pero los hombres toda la vida han estado sin Dios, la gente sin Dios, pero ¿sabe qué? Mire, le pasó a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades perversas. Pero dice la Biblia, pero colmaron la copa. Llegó un punto, tanto el pecado, fue tanto el pecado, que el juicio de Dios se desató sobre Sodoma y Gomorra y cayó fuego y azufre del cielo. Y nosotros tenemos que entender estas cosas para saber por qué pasan cosas sobre el mundo, sobre los países, sobre las regiones. Estoy hablando de los no regenerados, de un mundo sin Dios. Entonces los pecados empiezan a alcanzar ciertos niveles y le pasó a Belsasar. Fuiste pesado, le dice al rey de Babilonia, y fuiste hallado falto. Y vino ¿qué? La sentencia. Y dice que esa noche murió. ¿Se acuerda la mano que escribió en la pared? Eso le pasó al rey de Babilonia, a Belsasar. ¿Por qué? Porque ya había llegado a un colmo los pecados, porque todo este mundo sin Dios vive en pecado, pero hay gente que peca más que otra. Y Dios tiene que venir y desatar su juicio y su ira sobre el pecado. Por eso también vemos otros lugares y che, pero mira cómo pecan allá y no les pasa nada. Tranquilo, están en una cornisa, corren el riesgo de ¿qué? De rebalsar la copa de sus pecados y que el juicio se desate. Por eso los pastores en Estados Unidos, cómo se está viviendo, tienen temor, dicen que es inminente un juicio sobre Estados Unidos. Miremos a Argentina. Si Argentina no pega un viraje, si sigue toda su insensatez, si la iglesia sigue que Dios te va a la casa y el auto, que Dios te quiere próspero y que seas un campeón, si seguimos con eso y no predicamos el evangelio, porque el juicio comienza por la casa de Dios, entonces nosotros somos responsables también de ser luz y sal en nuestras naciones y en nuestra tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando el juicio se efectúa sobre los hijos de Dios, sobre nosotros? Porque el Señor sí nos evalúa todos los días. Las consecuencias cuando se ve pecado en nosotros, ¿cuál es? Disciplina, azote. El Señor disciplina a los que ama, los disciplina. Por eso que nosotros tenemos que entender que el pecado es muy perverso. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, bueno, eso fue lo que le pasó al rey David, ¿no? Las disciplinas que vinieron sobre el rey David vinieron para corregir. Todas las disciplinas que vinieron, los castigos que vinieron sobre Israel, fue porque se habían desviado. Pero fíjese que había una diferencia entre el mundo antidiluviano, entre los perversos y aquellos que estaban bajo pacto. Noé estaba bajo pacto. David estaba bajo pacto. Y hay buenas noticias, nosotros estamos bajo pacto. Entonces, como usted está bajo pacto, lo que hace el Señor es corregirte. No viene a castigarte como el mundo que está bajo juicio. Él viene para corregir nuestros pasos, para que nosotros terminemos en gloria como Él ya lo prometió. Dígame si no es para enamorarse cada día más de nuestro Dios. Y que esto también trae seguridad a tu oración, a tu fe. ¿Cómo oramos todos los días? Señor, oro bajo pacto. Yo no soy un pordiosero, yo soy un hijo. Por eso no es lo mismo el hijo pródigo que los leprosos, no son lo mismo. Estaba bajo pacto, por eso volvió a la casa. Y aunque puedas pasar un tiempo en el chiquero, como le pasó al hijo pródigo, si era hijo, tarde o temprano vuelve a la casa. Si no vuelve a la casa es porque nunca fue hijo. Pero Dios está en control de su pueblo y de sus hijos. Entonces la misericordia es inclinar el corazón hacia la miseria humana o de quien esté en una posición inferior. Y siempre va a ser el resultado de la bondad de Dios. Entonces la operatividad de la misericordia de Dios es que la misericordia es la bondad de Dios confrontando la maldad humana. Fíjese, porque acá nos va a aclarar cómo opera la misericordia también en nosotros. La misericordia que viene de la bondad de Dios confronta la maldad humana. Preste atención, porque usted va a entender por qué en el Evangelio tenemos que predicar del pecado, de la perdición, del juicio eterno. ¿Por qué hay que predicar de esto? ¿Por qué hay que enseñarlo? ¿Y por qué la iglesia se está equivocando en extirpar el mensaje del pecado de las iglesias?
Claro, al que no le gusta el mensaje del pecado es a la carne, porque la carne quiere vivir cómoda en el pecado. No es que seamos morbosos con el pecado y pecado y pecado. No, hay que predicar del pecado, porque el pecado, si no lo extirpamos nosotros, el pecado te extirpa del propósito. Te mata. Mata negocios, mata matrimonios, mata relaciones. Todo el pecado mata todo lo que toca. Entonces la misericordia es la bondad de Dios confrontando la maldad humana. ¿En dónde? En la conciencia. Por misericordia Dios te va a confrontar, porque te ama, te va a confrontar en tu conciencia y la va a incomodar. ¿En dónde? ¿En qué te está molestando en la conciencia? ¿En cómo caminas? ¿En cómo es tu proceder? ¿Para qué? Para que por su bondad te guíe al arrepentimiento, nosotros clamemos y Él derrame su misericordia sobre nosotros. Algunos tienen un Dios mágico así, ¿no? Como que es un mago con una varita, ¡tin!, te va a tocar porque vos oraste mucho, ayunaste, viene la varita, ¡tin!, te toca y ya te cambia la vida. Eso es una ilusión, eso no es Dios. Los que quieran que su vida le cambie, los que quieran que se mejore el matrimonio, que sea transformado, los que quieran que se sane su economía, los que quieran que se sane su cuerpo y sus emociones, lo que tenemos que hacer es dejarnos redarguir por el Espíritu de Dios, arrepentirnos del pecado y hallar misericordia, gracia para el oportuno socorro. Nunca fue por otro lado el camino. Siempre fue por el arrepentimiento. Nosotros queremos bendiciones, queremos todo lo de Dios y el pecado también. Y Dios dice, no, señores, no es así. Por eso le dijo a Israel, santificaos y haré maravillas entre vosotros. Nosotros queremos maravilla y no santificarnos. Y dice que Dios no puede ser burlado. Entonces empezamos a caminar, nos enojamos con Dios porque no es su misericordia. ¿Dónde está su misericordia? ¿Y dónde está su bendición? ¿Y dónde está que no lo veo? Santifícate, dice el Espíritu Santo. Iglesias, santifíquense. Pastores, santifiquen el mensaje. También se tiene que santificar el mensaje. Porque hablamos cualquier cosa, ¿sí? No, hermano, hay que santificar el mensaje. El mensaje es uno. Es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todos los añadidos, los ayornamientos que nosotros le metemos al Evangelio, eso corre por nuestra cuenta, no corre por cuenta de Dios. Dios quiere escuchar nuestro clamor. ¿O no dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé? Pero te tiene que guiar al arrepentimiento y tienes que dejar que el mensaje venga. ¿Y quién es eso? Fíjese que cómo le fue a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué les dijo Jesús a los profetas? ¿A cuál de los profetas no apedrearon y no mataron ustedes? Claro, porque cuando viene el mensaje del pecado, lo que estamos estudiando Rey de los días miércoles, viernes, ¿por qué este me profetiza mal? Siempre me profetiza negativo. Porque la carne no quiere escuchar que le están diciendo que es un pecador. Pero lo más sano para un cristiano es aprender a recibir la exhortación. Hermanos, cuando empezamos, demasiado pecado, esa es la carne. Sed santos, porque yo soy santo. Entonces Él elige de quién tener misericordia y la buena noticia es que Él ha elegido tener misericordia de nosotros. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Saben de quién quiso tener misericordia el Señor? De sus escogidos. Porque esto no es una lotería. Bueno, pero ve, pastora, dice, Él se compadece del quien quiere y sí, es así. Pero Él dice que nos eligió a nosotros para tener misericordia de nosotros, por eso nos salvó. Él tiene misericordia de sus escogidos. La muestra de que Él tuvo misericordia de nosotros es que Él nos guía a clamar a Él. Es que Él nos va a redarguir de pecado. Mire, si usted puede pecar, cometer cualquier pecado y a usted no se le mueve ni un pelo, entonces yo dudaría de que es un cristiano nacido nuevo. Ahora, cuando pecamos y hay algo adentro que nos dice no, error, peligro, es porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. ¿Para qué? Para que vayamos al arrepentimiento, nos guía al arrepentimiento, es su bondad la que nos guía al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que hallemos misericordia del Señor y podamos recibir la limpieza y el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe lo que hacemos nosotros?
desactivamos la alarma. La alarma suena porque hay un ladrón que se está metiendo, no es porque suena porque tiene ganas de molestarte a la noche. La necedad nuestra es desactivar la alarma. Se te van a meter todos los ladrones. Nosotros hacemos lo mismo, desactivamos la conciencia. Ah, pastor, ¿hasta cuándo va a seguir hablando del pecado? Queremos apagar la alarma, no queremos sentirnos incómodos. No solamente hay que aprender a predicar, hermano, hay que aprender a oír. Y a veces las iglesias no saben oír, no sabemos oír. Por eso dice Pablo, en los últimos tiempos, dice que se van a buscar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se van a buscar los predicadores que a ellos les gustan. Pastores que no los incomoden, pastores que solamente los motiven, pastores que les hablen de la prosperidad económica. Claro, eso es lo que le gusta a todo el mundo. Tenemos que definir qué evangelio queremos oír. Entonces la muestra de que somos hijos de Dios es que vamos a ser guiados al arrepentimiento. Y como dice el apóstol Pablo, excepto que estén reprobados. Usted tiene que estar dispuesto todos los días, cada minuto del día, a ser llevados al arrepentimiento porque vivimos pecando. Un pensamiento de enojo, ya está pecando. Vivimos pecando. No hay hombre que haga el bien y nunca peque, dice la Biblia. O sea, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Todos vivimos pecando. Palabras que no teníamos que decir, pensamientos que no teníamos que tener, intenciones del corazón que no son buenas. Cosas que no se ven por afuera. Por fuera parecemos todos bonitos y bien peinados, pero por dentro están todas las cosas. Entonces permanentemente tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu Santo que nos redarguye y nos guía al arrepentimiento. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Entonces aquí cuando el balido del cordero llega al oído. Es aquí cuando el gemido del bebé llega al corazón de la mamá. Es aquí cuando el clamor de Israel llega hacia el trono de Dios. Solamente aquí se escucha la oración. Dios no escucha la oración de corazones llenos de podredumbre. Dios escucha la oración de hombres y de mujeres que se han santificado. Por eso tenemos un sumo sacerdote. Nosotros queremos que Dios nos oiga. Venimos todos sucios a orar. Y pretendemos que Dios nos escuche. Nosotros somos inconscientes. Nosotros no somos conscientes de que tenemos un sumo sacerdote, que así era el sumo sacerdote en la antigüedad, que usted quería ir a tener comunión con Dios. Usted tenía que llevar un cordero, hacer el sacrificio, confesar todos los pecados, estar alineado con Dios. Y usted podía volver a su casa justificado. Nosotros tenemos un desorden en la oración. Oramos como viene. Por eso estamos haciendo el ejercicio, hermano. Cada vez que vamos a orar, no vayamos a orar. Sí, yo sé que estamos en Cristo, porque también es que estamos en Cristo, pastor. Sí, yo sé que estamos en Cristo, pero si has pecado, confiesa tu pecado. Ir a orar y no confesar los pecados es como blasfemia. Él nos confronta con el pecado porque Él es bueno y eso es misericordia. Es por eso que el mensaje del Evangelio, que extirpe o anule el asunto del pecado, del lago de fuego, el juicio eterno y la pérdida que podemos sufrir en el tribunal de Cristo, es un mensaje carente de amor y de bondad, porque el amor es lo que nos confronta con el pecado. Por eso un padre, una madre que no confronta el pecado de sus hijos, no lo ama, tiene una cosa rara llamada sentimiento humano natural, pero eso no es amor. El padre y la madre que ama a sus hijos los confronta con qué, con el pecado, no con qué carrera va a estudiar. Después viene la carrera, después viene cómo se viste. Es el pecado primero. Un pastor que dice que ama a la iglesia y no le habla del pecado, no ama a la iglesia. Si usted tiene un discípulo y usted es su discípulo por miedo que se ofenda, usted no le habla del pecado, usted no ama a su discípulo. Entonces, para que no se ofenda a nadie, no hablamos del pecado. Y somos una montonera de gente que no sabemos si somos un club social, el club de bocha, el club de leones. Nada más que tenemos un cartel que dice iglesia. Pero ¿cómo se llama esto? Los santos. A los santos que están en Dorrego, a los santos que están en Corintio, a los santos que están... Los santos. Tu lucha y mi lucha con el pecado va a ser todos los días. Así que si un día te querés sentir cómodo, que ya no te molesten más con el pecado, ese día te estás muriendo espiritualmente. Porque para eso fuimos llamados, dice el Señor. Para que suframos también, como Él también padeció. ¿Y por qué usted piensa que padecía Jesús? Y padecía porque Él hacía la voluntad del Padre,
que era vivir en pureza, en santidad. Si Jesús hubiera cometido un solo pecado, su sacrificio en la cruz no hubiera servido para nada. El cordero tenía que ser inmolado, sin mancha, sin arruga y perfecto. Y nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Él. Pero se nos llamó a procurar crecer y avanzar, y que cada vez vayamos pecando menos y vayamos alcanzando la estatura del varón perfecto. Entonces la misericordia no puede cancelar el juicio y la ira de Dios, excepto por la expiación. O sea, la ira indefectiblemente se va a derramar. La ira sí o sí, el juicio de Dios se va a manifestar en ira, sí o sí. Ahora, esto es importante, la ira de Dios va a ser derramada, de eso no queda ninguna duda. La ira que estaba preparada para los escogidos, ¿sobre quién cayó? Sobre Cristo, sobre el Cordero, sobre el Mesías. Presta atención porque esto es tremendo para poderlo entender. Entonces, ¿por qué va a haber un día de ira, dice la Biblia? ¿Por qué va a haber un día de ira al final? Si ya cayó toda la ira, o sea, si hubiera caído toda la ira sobre Jesús, no, dice que Él murió por su pueblo, Él murió por sus escogidos, Él murió por los que vino a buscar. Pero ha determinado un día para que la ira del Dios Todopoderoso sea desatada sobre la tierra. Es la ira que está destinada para la vieja creación, va a ser derramada sobre toda la humanidad. ¿Cuándo? Cuando Él derrame sus copas de ira. El objetivo de la expiación fue satisfacer la justicia de Dios en cuanto a sus escogidos, pero su ira todavía va a ser derramada sobre la tierra y sobre todos aquellos que lo han rechazado. Es importante entender que Dios es un Dios de misericordia. En Isaías 63:9 dice, o leemos, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. O sea que Jesús sufrió toda la angustia que nosotros deberíamos haber recibido. Y también sufrió nuestras angustias. Por eso dice que Él puede compadecerse de nosotros, porque Él sufrió todas las cosas que nosotros sufrimos. Bueno, acá entra una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo un Dios eterno puede sufrir? ¿Cómo puede ser que Dios sufra? Un Dios perfecto. La respuesta es difícil y fácil. Para hacerla fácil, nuestro castigo fue sobre Él. Él sufrió nuestro desorden. Él sufrió por nuestro pecado. Sí, pero lo sufrió, sí, pero hubo una imputación. Nuestro pecado fue al cuerpo del Mesías. Por eso sufrió el cuerpo del Mesías. Y su justicia vino a nuestro cuerpo, por eso nosotros somos justificados. Hermano, esta es la legalidad que la iglesia tiene que tener. Cuando la iglesia entienda esto, se va a volver fuerte en la oración, se va a volver poderosa en la oración. Porque nuestro fundamento para orar no va a ser una emoción de algo que yo quiero. Nuestro fundamento para orar va a ser el pacto en el cual estamos y Él va a responder conforme a su pacto. Entonces, hablando un poquito del sufrimiento, ¿qué significa el sufrimiento, hermano? El sufrimiento significa que en algún lugar hay un desorden. ¿Por qué sufrimos? El sufrimiento viene porque hay un desorden en algún lugar. Usted no sufre mientras tiene orden psicológico, mental y físico. Usted sufre cuando todo eso se sale del orden establecido. ¿Por qué tenemos problemas psíquicos? Porque hay un desorden psicológico. ¿Por qué tenemos dolores del alma profundos? Porque algo está desordenado. ¿Por qué le duele el cuerpo a usted? ¿Por qué nos duele a veces el cuerpo? Porque algo no está bien. El dolor viene a decirte que algo se desordenó. Si bien la Biblia dice que vamos a tener aflicciones en esta tierra, pero hay veces que nosotros tenemos aflicciones que no están siendo únicamente para que Cristo se forme en nosotros, sino porque estamos desordenados. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar los desórdenes que tenemos en la vida. Porque a veces hasta apagamos la alarma, bajamos la fiebre con una pastilla y nos aguantamos hasta la aflicción porque ya no queremos que nadie nos diga nada. Hay gente que está dispuesta a sufrir y se aguanta el sufrimiento con tal de no ordenar su vida. Dice, bueno, con esto vivo. Le pasaba a Israel. Mire, Israel dice que ningún enemigo lo iba a poder vencer. Pero Dios le empezó a levantar ejércitos que los atacaran. Empezaron a tener ataques y venían y les atacaban las ciudades y venían y se les metían en el territorio. Y bueno, ya podemos vivir con los madianitas. ¿Se acuerdan? Los madianitas los tenían de hijos. O sea, permanentemente atacaban a Israel.
Y todo eso era por el pecado de Israel. Si queremos que los dolores inútiles salgan de nuestra vida, tenemos que edificar conforme a diseño y conforme al orden de Dios. ¿Saben qué estamos tratando de hacer? Edificar una iglesia conforme al diseño de Dios, no como se nos ocurre a nosotros. Usted puede edificar una casa como usted se le da la gana. Usted levanta paredes, no va a la municipalidad. Usted haga todo lo que quiera. Usted la puede edificar la casa. Y usted no va a tener incomodidad. Pero esa casa nunca va a estar aprobada porque usted tuvo que ir a la municipalidad, pedir acá, le van a decir no, tiene que hacer esto, sacar este papel, pagar esta estampilla, tiene que hacer este trámite. Es incómodo. Pero edificar conforme a diseño, hermano, claro que es incómodo. No es fácil. Nosotros queremos comodidad. Pagamos las consecuencias. Termina de levantar la casa, viene la municipalidad y dice tiene que tirar esta pared, tiene que tirar esta otra pared, tire todo. Porque no nos gusta que nos incomoden en la vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos sus diseños, pastor? Mire, vamos a leer Ezequiel 37, 3 y 4. Le dice el Señor al profeta, y me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Se acuerdan? Los huesos secos y muertos. ¿Podrán vivir estos huesos? Y le respondí, oh Adonai, Yahweh, solo tú lo sabes. Hermanos, si usted y yo queremos la misericordia del Señor, nosotros tenemos que decir, Señor, no sé cómo se hace. No sé cómo se edifica la casa. No sé cómo se hace una iglesia conforme a tu diseño. No sé cómo levantar mi familia. Necesito que vos, Señor, vos lo sabés. Reconocer que yo no lo sé para no meter mano conforme a mi modelo y poder edificar conforme al modelo de Dios. Y me dijo entonces, profetiza. Fíjese, cuando él reconoce que no lo sabe, ahí viene la orden clara. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. No, vamos a traer, mira Señor, vos seguime. No, él no se puso a juntar los huesos. Es la humillación la que va a hacer que nosotros podamos alcanzar misericordia. Entonces la misericordia se manifiesta cuando nos humillamos, cuando reconocemos que no sabemos, cuando clamamos a nuestro Padre y le decimos que necesitamos su verdad para vivir. Y cierro con esto, la máxima manifestación de su misericordia fue Cristo. Vamos a terminar leyendo Efesios 2:4. Mire cómo empieza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esta es tu identidad. Usted tiene que saber dónde está espiritualmente. Estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Por qué no los percibimos, pastor, a veces? Porque nosotros estamos fuera de diseño, porque no estamos teniendo la comunión necesaria, porque no estamos entendiendo su misericordia y porque no nos estamos humillando. Para mostrar en los siglos venideros las inmensurables riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese, en su bondad. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amados, estamos hablando de un Dios misericordioso, de que necesitamos conocer su misericordia, de que nos demanda que nosotros seamos misericordiosos con los demás, porque de esa manera lo vamos a expresar, y que tenemos que aprender a obedecer, hermanos, si es que nosotros queremos ver días buenos aquí en la tierra. Amén. Hermanos, creo que hemos hecho un tiempo récord. Estamos bien, son 2:15. Solamente me queda 2 de Juan 1:3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Lo que el apóstol ahí le dice, sea la misericordia con ustedes, sea la paz con ustedes, entiendan lo que hemos predicado, lo que estamos predicando como iglesia, porque eso va a ser por donde nosotros debemos caminar. En la semana ore al Señor, clamemos al Señor que nos revele su misericordia, a ese Dios misericordioso. Amén. Muy bien, póngase de pie.
Vamos a terminar aquí. Gracias, Padre. En tu nombre hemos orado. Amén. Y amén.